Vamos a acomodar esto, vamos a acomodar esto y bueno, ahorita comenzamos. Todo eso. Seguramente han tenido algún problema con la plataforma o algo sucedió porque nadie se ha conectado. Entonces, bueno, pues vamos a, yo creo que ha pasado el tiempo suficiente, ya han pasado casi 4 minutos, entonces, bueno, pues lo ideal es que iniciemos debido a que, bueno, pues hay que respetar los tiempos de la clase. De todos modos, esta clase se sube a la plataforma para que la puedan checar y de alguna otra manera, bueno, pues ya estén ahí conscientes de que está ahí la clase. Vamos a compartir la pantalla con esta idea de la Nueva España y voy a dejar que cargue un poquito mi, mi plataforma, ¿no? Con la intención de ver todo el contenido. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar. Aquí está. Ok, bueno, pues vamos a darle. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el tema número 2, que es la Nueva España, ¿no? Y por si alguien tiene dudas, nos referimos a pues todo el territorio nacional, ¿no? Buenos días, buenos días. Clara, si puedes mandar tu asistencia por WhatsApp al grupo, te lo agradecería mucho. Nombre completo y bueno, pues así para poder registrarla. Por favor. Ok. Bueno, entonces decíamos que el día de hoy vamos a ver la Nueva España y para los que tengan así alguna duda, por cuestiones históricas, nos estamos refiriendo al territorio nacional, a México. Bueno, nombre que se le dio, nombre que le dan los españoles al descubrir, bueno, lo que ellos creían en las Indias, pero que al final se dieron cuenta que pues no eran las Indias y decidieron ponerle como nombre la Nueva España. La Nueva España se revisa o se identifica como un elemento de avance sobre el cual hay modificaciones a las costumbres, tradiciones, normas y eh, vínculos sociales que se presentan en la Nueva España y empezamos a tener que empezar a regular las actividades de los individuos respecto de las áreas comerciales, respecto de los crímenes que se pudieran cometer, respecto de los vínculos sociales y de las clases también sociales. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos un poquito porque algunos elementos históricos del derecho todavía siguen presentes en la actualidad. Y eso implica que, pues, de alguna otra manera, tengamos la posibilidad de entender que los movimientos sociales se trasladan en largos periodos de tiempo y de alguna otra manera los seguimos utilizando. Y recordemos que estamos en el tema número 2 y que vamos a ver la estructura jurídica de la sociedad de la Nueva España, ¿sale? Para que no queden ahí como dudas. Y en ese sentido, lo que nosotros podríamos establecer es lo siguiente, ¿no? Decimos que la estructura jurídica de la Nueva España durante la etapa colonial, ¿no? Durante la colonia, se caracteriza por, primero que nada, una jerarquía política. En España se tiene el rey y en la Nueva España se tiene al virrey, ¿no? Que era considerado la máxima autoridad, seguido por los gobernantes de las provincias y los alcaldes mayores. Si nos damos cuenta, tenemos una estructura prácticamente igual en pleno 2024. Tenemos, obviamente no tenemos un virrey, tenemos un presidente y ese presidente se apoya de los gobernadores, que en este caso pues serán de los estados, y los alcaldes, ¿no?
que normalmente trabajan, bueno, no normalmente, que todos trabajan en las partes de los municipios. Entonces, la estructura jerárquica política en ese sentido no ha cambiado en lo absoluto, sigue siendo la misma y bueno, pues con esa estructura jerárquica se buscaba tener los mejores resultados. También cabe aclarar, porque es un dato solamente complementario, que no teníamos la división de todos los estados como hoy la tenemos, ¿no? Algunas áreas no estaban bien divididas y también, por el otro lado, se tenía la parte de Texas que todavía formaba parte de la Nueva España. Entonces, eso implica que bueno, de alguna otra manera, no todos los territorios tuvieran sus alcaldías, sino aquellos que eran más importantes. Y eran los más importantes porque estaban, cercanos, ya sea a la Ciudad de México o ya sea al puerto de Veracruz, que era el que, pues, era el punto medular para poder ingresar a territorio nacional. Entonces, en ese sentido, la estructura jerárquica política era exactamente la misma, ¿no? O era muy similar a lo que hoy nosotros tenemos. En cuanto a la parte de las diferencias sociales, de las discrepancias entre negocios, en cuanto a la eh, fuerza excesiva de algunos de los alcaldes con sus pobladores, también se tenían en ese sentido las audiencias, y las audiencias eran de carácter público, eran de carácter eh, em, donde se buscaba que las partes se pusieran de acuerdo respecto de las diferencias que éstas tuvieran, y dentro de ese elemento decíamos que el sistema de audiencias que se encargaba de la justicia y controlaba a las autoridades coloniales, ¿no? Y se hacía de manera cotidiana, ¿no? Si existía alguna diferencia respecto de las relaciones económico-políticas y sociales que se presentaran, entonces nosotros podríamos convocar a la audiencia. También cabe señalar que no todos los casos, ¿no? Eran dignos de audiencia, ¿no? Se escogían aquellos que representaran realmente una violación a las leyes de las Indias o que se habían desarrollado como parte de las Indias y se procedía a llegar a siempre acuerdos, porque la intención era hacer lo más posible justicia. También hay que decir que dependiendo de la clase social a la cual tú pertenecieras, pues la justicia iba a ir en ese sentido, ¿no? Si eras un esclavo, si eras perdón la palabra, un negro, pues entonces la justicia pues realmente no llegaba, ¿no? No se hacía presente porque no te consideraban una persona. Entonces, también si eras parte de la comunidad indígena, pues tampoco se te iba a hacer como mucho caso porque no te consideraban bien a bien una persona con todas las de la ley, ¿no? Aunque esto hoy, en 2024, resulta increíble, lo cierto es que se daba en esos entonces, ¿no? Y en tercer lugar, como elemento, como para desarrollar las audiencias, nosotros trabajábamos en función de las leyes y las leyes que se aplicaban eran un compendio de mezclas entre el derecho español y el derecho castellano, que normalmente trataban de tener o que trataban de llegar a acuerdos respecto de el castigo en donde para un mismo castigo hubiera una misma sanción, para una misma violación de derechos, cualquiera que estos fueran, comerciales, políticos o sociales, hubiera una misma sanción. Esto le daba cierto nivel de congruencia al derecho de las Indias y le daba cierta certidumbre en el momento de solicitar una audiencia a las personas afectadas, porque ya sabían que había como una, una resolución muy similar en casos donde hubiera violaciones similares. Por lo tanto, estas leyes fueron muy prácticas y le permitieron cierta certidumbre a tanto los españoles como los criollos, como las clases nobles que se pudieran establecer aquí en el territorio nacional y de alguna otra manera, bueno, pues
nos permitían tener cierta civilidad en términos de la jurisprudencia aplicada, ¿no? Entonces, esos datos eran muy importantes y eran muy necesarios. Y en cuanto a la jurisdicción, bueno, nosotros establecíamos que existían diversas jurisdicciones privativas, como el Tribunal de lo Acordado, que no es otra cosa más que llegar entre dos partes a un acuerdo a través de las audiencias, donde estas eran públicas y donde lo que se trataba, de lo que se pretendía, es que las partes involucradas llegaran a un acuerdo, ya sea un acuerdo compensatorio respecto del delito cometido o ya sea un acuerdo de reparación de daño, ¿no? En el caso de que esto se hubiera presentado, ¿no? Y por lo tanto, también había varios tribunales, ¿no? Como el Juzgado de Bienes de Difuntos, sobre todo para aquellos españoles que tenían hijos criollos y que morían en territorio nacional y que por lo tanto los bienes, patrimonio que se había generado en la Nueva España, no estaba contemplado a través de leyes testamentarias y por lo tanto había dificultades. Y también había problemáticas o había jurisdicciones respecto de los matrimonios, respecto de las leyes de los matrimonios y respecto de los procesos de las familias para ser católicos, para bautizarse, para la confirmación, para el matrimonio y para todos estos elementos que la comunidad católica ya desarrollaba y que tenía muy bien estructurada en España. Por lo tanto, quien quería entrar en esta idea católica tenía que sujetarse a jurisdicciones muy bien establecidas, ¿no? Entonces, ¿quieres ser católico? Por regla número uno, te tienes que bautizar, ¿no? Esto obviamente era todo un procedimiento. ¿Quieres hacer tu primera comunión? Tienes que hacer esto. ¿Te quieres casar? Tienes que hacer esto. La persona falleció, tienes que hacer esto. Y aunque hoy en México las leyes o los protocolos religiosos están separados de los protocolos del Estado, en aquel tiempo pues estaban totalmente unidos, ¿no? Porque era parte de la naturaleza de la política española y porque también a través de la religión nos permitía tener un control social sobre la población que estaba creciendo, ¿no? Luego viene lo que es el control social, donde la regulación social se daba gracias a castigos, ¿no? Castigos físicos que procedían desde algunos latigazos hasta castigos realmente dolorosos, ¿no? Juicios, ¿no? A través de audiencias y uno que para las comunidades indígenas funcionaba muy bien, que era, que era conocido como los autos de vergüenza, ¿no? Donde se les paseaba por la población, normalmente se les paseaba sin ropa y se describía, ya sea en un panfleto en el frente de su vestimenta, en el caso de que lo trajera, cuál era el delito y si no lo traía, había una persona encargada que iba gritando, ¿no? ¿Cuál había sido el delito cometido? Obviamente esto para efectos del control social era un arma muy poderosa porque pues la persona que había cometido el delito o la falta, pues quedaba marcada de por vida y también quedaba marcada pues su familia, ¿no? Y entonces, pues nadie se quería acercar a ellos y sí, era una estrategia muy prudente, hoy obviamente violatoria de cualquier tipo de derecho, para que las personas estuvieran en paz, ¿no? Y en ese sentido, pues, era un procedimiento realmente muy utilizado, ¿no? Ajá. Dejamos la estructura social de la Nueva España y pasamos a un punto que tiene que ver con las clases sociales o como se le conocía en su momento, las castas sociales. Y en ese sentido, nosotros vamos a hablar de los mestizos y los otros grupos sociales.
Y en ese sentido, en la Nueva España, los mestizos eran un grupo social que se encontraba en una posición intermedia, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran españoles, ¿no? 100%, madre española, padre español, y tampoco eran considerados indígenas, ¿no? Madre mexicana, padre mexicano. Por lo tanto, el criollo era una mezcla de entre el padre español y la madre mexicana, que normalmente siempre sucedía así. Siempre el padre era español y la madre era mexicana. Prácticamente en ninguno de los casos teníamos padres mexicanos y mujeres españolas, ¿no? Entonces, los mestizos eran el resultado de la mezcla entre personas de raza española y de raza indígena, paréntesis, mexicanos, ¿no? Y estos criollos tuvieron visibilidad porque recordemos que la sociedad española en este periodo, estamos hablando del siglo XV, es muy católica, muy católica, y muchas de las enseñanzas católicas están basadas en los mandamientos, y los mandamientos exigen cierto reconocimiento de los hijos. Por lo tanto, cualquier padre español católico que tuviera un hijo fuera de su matrimonio con una indígena mexicana, si bien no tenía la obligación de reconocerlo, pero sí tenía la obligación religiosa y moral de hacerlo. Y es por ello que toman ellos relevancia dentro de la Nueva España, y bueno, pues esta relevancia desemboca en pues, revoluciones, la revolución y la independencia, ¿no? Eh, en ese sentido, en la sociedad de la Nueva España estaba compuesta por varios grupos culturales, como habíamos dicho. En primer lugar estaban los españoles, ¿no? Como elemento jerárquico más alto o clase social más alta. En segundo lugar estaban los mestizos, que tenían ciertos derechos por ser hijos de españoles. En tercer lugar estaban los negros, ¿no? Que en ese sentido no es una comunidad tan grande. Y en cuarto lugar estarían los criollos, ¿no? Y la clasificación racial de las personas se establecía pues prácticamente en todas las formas posibles. De hecho, hay muchas pinturas donde se establece el poderío español contra el poderío mestizo o contra los criollos, ¿no? O los negros, ¿no? Que repito, en México históricamente los negros no tuvieron mucho auge porque se tenía muchísima población criolla, ¿no? Es importante señalar a los mestizos porque ellos son, a través del tiempo, se van haciendo más cultos, van ganando terreno en las esferas políticas, y una vez que van ganando terreno en las esferas políticas, aportan conocimientos e ideas filosóficas que le dan sentido a la independencia, ¿no? Del país, ¿no? Que le dan un avance muy grande respecto de la esclavitud, ¿no? Que es un fenómeno que es poco estudiado o poco dicho en los libros de historia de México, pero la esclavitud como tal en México prácticamente se considera inexistente, ¿no? Posterior a la independencia. Y estos elementos son muy relevantes porque permiten que México en ese periodo sea un país de vanguardia respecto de las leyes. Entonces, por eso es su importancia. Dejamos el tema de las clases sociales de la Nueva España y pasamos a la parte del derecho castellano o la mezcla del derecho castellano y el español para transformarlo en la ley de las Indias, que es también un elemento que debe ser muy estudiado por los historiadores, ¿no? Y para los que estudiamos o conocemos un poco del derecho, pues simplemente es un compendio que debemos de revisar como un elemento histórico y de cultura del derecho. Por lo tanto, el derecho castellano se traslada a la Nueva España y se le da el nombre de las leyes de las Indias, ¿no? ¿Por qué? Porque se tenía la creencia que los reyes de España, los reyes católicos, habían descubierto las Indias, cuando, bueno, pues evidentemente eso no era correcto,
Y en base a eso, pues se colocó las leyes de las Indias. Ya con el tiempo ese nombre quedó en el olvido, pero de entrada fue el parámetro legal que se utilizaba para poder impartir la justicia. ¿Sale? Estas leyes de las Indias llegan en el siglo XVI y fíjense la importancia de este compendio de leyes que llegan hasta el siglo XIX, ¿no? Donde muchas referencias de aplicaciones de leyes se toman como base para las leyes posteriores al siglo XIX y todavía un tramito del siglo XX, ¿no? Previo a la revolución. Entonces, son importantísimas y dentro de esas características tan importantes que tenían estas leyes, eh, sí, hemos dicho en varias ocasiones, porque esto es muy importante, que es las leyes de las Indias es un compendio y es una mezcla bien analizada y filosóficamente estructurada, donde tenemos el derecho español tradicional, ¿no? Que juzga el acto y lo juzga con severidad y en la misma proporción. Y luego tenemos el derecho castellano, que el derecho castellano sí trata por efectos sociales y de interés de juzgar el porqué del hecho. ¿No? O sea, ¿por qué la persona robó? ¿Por qué la persona defraudó? ¿Por qué la persona hizo mal? ¿No? Y trata de entender la justificación y el motivo que lo llevaron al acto delictivo. Y en ese sentido, el derecho español tiene castigos muy severos y el derecho castellano tiene el análisis de las causas y tiene castigos más normativos. ¿No? Que en teoría para ellos les funcionaba mejor. Se hace una mezcla para que esté equilibrada y se lanza las leyes de las Indias, ¿no? En este fenómeno de tratar de ser mesurado con la ley, se busca, porque repito, y aquí todo estaba mezclado, se busca evangelizar. ¿A qué nos referimos con evangelizar? Los pueblos de Mesoamérica vienen de tener muchos dioses y tener toda una estructura jerárquica de los dioses y tener una fe bien establecida. Cuando cuando llega la conquista, tratamos o se trata de eliminar a todos los dioses antiguos y colocar al único Dios, ¿no? Y esto, de alguna otra manera, le permite a los reyes de la Nueva España poder controlar mejor socialmente a toda la población, lo que le permite establecer una visión muy diferente de la que tenían los indios antes de la conquista a la que tenemos hoy en día, ¿no? Obviamente, sin afán de criticar y sin afán de ofender, todavía en muchas expresiones antes de la expresión solicitamos el primeramente Dios, ¿no? Que es un refuerzo que se nos impone desde la conquista. Y este elemento socialmente ayudó mucho a que el pueblo mexicano siempre sea tranquilo, ¿no? En términos generales, ¿no? A un mexicano no le haces nada, no te mete contigo. A un mexicano lo molestas y puede tener consecuencias graves, ¿no? Entonces, primero que nada tenía un carácter evangelizador y bueno, pues toda la historia nos habla de la destrucción de templos, la destrucción de las figuras religiosas que tenían los pueblos aztecas, mexicas y todos, ¿no? Con la intención de colocar al único Dios. Luego, el derecho, como segunda parte, en el segundo bloque, se tenía un predominio del derecho público sobre el derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración de la Nueva España se fundamentaba más en los negocios que se daban
entre el poder público y el pueblo que entre las empresas que ya existían, sobre todo las que se dedicaban a la transportación y a su vez a la comercialización de los productos. Esto se da porque México es un país, o era un país y es un país extremadamente rico en recursos. Y por lo tanto, si iba un kilo de oro o un kilo de plata más o menos, realmente a la Nueva España y al virreinato le importaba realmente muy poco, ¿no? Porque había a dichos históricos de ellos, un exceso de riqueza, ¿no? Si trasladabas 20 criollos en lugar de 21, no había ningún problema, ¿no? Y si el barco en su carta marina determinaba que llevaba 4 toneladas de aguacate en lugar de 10, no pasaba absolutamente nada. Donde sí pasaba era que, como en toda conquista, siempre se tiene el temor de que el pueblo conquistado se levante y extermine a los conquistadores. Por lo tanto, el derecho y todas sus normatividades se fundamentaba en la posibilidad de tenernos muy, muy quietos, ¿no? Y desde el punto de vista de la aplicación, tiene dos grandes bloques, ¿no? Primero grande el gobierno de las Austrias y luego después el gobierno de los Borbones, ¿no? Como elemento histórico, ¿no? Estas dos etapas de gobernantes son muy largas en el tiempo y de alguna otra manera ellos imparten la justicia prácticamente en este mismo nivel, ¿no? Te encontramos rezándole a Quetzalcóatl, muerte, ¿no? Porque no puede ser. Te encontramos haciéndole ofrenda al dios de la muerte, muerte, porque eso no se vale, ¿no? Te encontramos matando a un español, ¿no? Por querer abusar de la esposa del criollo, muerte, ¿no? O sea, eran ejemplos que le permitían a la Nueva España y al virreinato tener a la población realmente muy sometida, ¿no? Si no es que, pues, muy violada de sus derechos, cualquiera que estos fueran en aquel entonces. Después pasamos al derecho común y el derecho especial, y aquí ya avanzamos un poco, ¿no? Y ya vamos encontrando ciertos rasgos, ciertas detallitos del derecho tal cual lo conocemos, ¿no? Y el derecho común, decíamos que es un sistema de derechos que se aplica de forma general, con excepciones que establece el mismo derecho propio particular. Y en ese sentido, lo más cercano, lo más parecido al derecho común de la Nueva España era el derecho civil, porque el derecho civil es un derecho general, ¿no? Que contiene, pues, los principios generales donde se busca la estabilidad social, ¿no? Sanciones del derecho civil, ¿no? Faltas a la vía pública y entonces ahí ya nos vamos, ¿no? Desde que estoy tomando en la banqueta, desde que hice mis necesidades en un lugar que no, en un lugar público y ahí vienen las sanciones. Entonces, se sancionaba mucho lo público porque se debía tener una sociedad realmente muy controlada, ¿no? No, y aquí, por ejemplo, una característica que tenía era que al mexicano en general, históricamente, le ha gustado mucho el ponerse muy contento a través de bebidas embriagantes. Y aquí lo que sucedía es que se castigaba el exhibicionismo público por ingesta de bebidas, ¿no? Esto era una sanción del derecho civil, ¿no? Que pues los castigos podrían variar dependiendo de la gravedad de las faltas, pero en general, como hoy en la actualidad, pues eran horas de arresto, ¿no? O en su defecto, algún tipo de castigo físico o de exhibición social. Pero ya teníamos el derecho civil bien instalado. Por lo tanto, dentro del derecho común establecíamos normatividades sectoriales, que es lo más importante,
repito, todavía no tenemos los 32 estados formados, todavía tenemos a Texas como parte del territorio nacional y por lo tanto era demasiado terreno que cubrir. De hecho, si en la actualidad es muy complicado gobernar un país tan grande, imagínense en ese tiempo. Entonces, lo que sucedía era que, pues, las normatividades eran sectoriales y esto era porque cada sector de la Nueva España tenía sus propias circunstancias, sus propias situaciones y sus propios delitos, ¿no? Entonces, se estableció, se pretendió que fueran sanciones normativas sectoriales, ¿no? Ubicando 4 sectores grandes del país, aunque en la realidad era muy difícil que las leyes de la Nueva España llegaran a los estados que están más al norte, ¿no? Era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, era lo que se pretendía, pero se lograba poco. Y luego viene lo que es el derecho especial, que se aplica a una clase de personas, cosas o relaciones jurídicas que tienen peculiaridades que las apartan de las normas comunes, ¿no? Y aquí tenemos como lo más vinculado a hoy en día, que sería el derecho comercial, donde para poder comerciar yo necesito un derecho, yo necesito un permiso, yo necesito que exista una empresa que esté legalmente constituida. Yo necesito que a la persona que le voy a vender me pague un porcentaje por el traslado de la mercancía y me lo pague antes de zarpar en barco. Y así nos íbamos, ¿no? Este derecho especial se ejecutaba porque, repito, el movimiento comercial de la Nueva España realmente era muy poderoso, por no decir que el saqueo era muy, muy poderoso. Realmente la España, se hizo de múltiples recursos, pues que en la actualidad hacen que ya no los ocupa, ¿no? Ya los aplicaron, pero que en su momento sí le dio un avance económico muy fuerte. Desafortunadamente con sus guerras y sus problemas internos, pues ese gran bloque de recursos, pues se extinguió, ¿no? Pero el derecho especial era un derecho comercial y el derecho común era el derecho civil, ¿no? Ya bien establecidos, ya con estas ideas básicas de qué es el derecho civil, qué es el derecho comercial y aplicados prácticamente en una continuidad muy, muy similar, ¿no? Y esto le daba certeza, repito, a la gente que pues quería justicia. Y ya para terminar, hablaríamos un poquito de las fuentes del derecho de la Nueva España, ¿no? Y como decíamos, bueno, pues el derecho de la Nueva España se fundamenta en el derecho de las Indias y de alguna otra manera este derecho de las Indias se siguió aplicando por prácticamente 250 años, ¿no? De alguna otra manera, el derecho de las Indias le permitía a los ciudadanos españoles tener ventajas sobre las otras comunidades o sobre las otras clases sociales, pero también les permitía que las otras clases sociales los consideraran superiores y que tenían el derecho de tener esta superioridad, ¿no? Y de alguna otra manera esto le permitió al virreinato tener un periodo muy prolongado de éxito y tener la posibilidad de tener un país en relativa calma durante muchos, muchos, muchos años. Por lo tanto, las normas dictadas por las autoridades locales de la Nueva España, en uso de sus facultades, ya sea como el virrey o como el gobernador, les permitían ir incorporando nuevas leyes a partir de los nuevos actos que se cometían, ¿no? Porque, repito, México fue y es un territorio muy fértil y la población creció exponencialmente, lo que generó nuevos
nuevas ciudades, y las nuevas ciudades implican nuevas leyes, nuevos conflictos y más comercio. Por lo tanto, cada que la población iba creciendo, se pretendía ir incrementando el número de legislaciones para poder controlar ese fenómeno social que se había dado. Y ya para finalizar, hablaríamos un poquito de las legislaciones, donde en la Nueva España la legislación civil estuvo sujeta a una serie de leyes y regulaciones que se caracterizan por, obviamente, y esto perdón que lo repita mucho porque pues va a venir en el examen, la ley de las Indias promulgada, perdón, en 1542 por el rey de España, Carlos I, ¿no? Que ahí hay sus igual y no era tan rey de toda España, pero bueno, así lo plantea la historia y así lo dejamos, ¿no? Pero hay algunos otros libros que dicen que no era tan rey de toda España, y donde las leyes de las Indias, bueno, pues eran como repito, un compendio que nos ayudaba a entender el derecho civil, el derecho comercial, y algunos derechos que se incorporaban a partir de los actos que se iban cometiendo. Y la administración de la justicia en la práctica estuvo a cargo de ya una figura ya muy de nuestro tiempo, que serían los magistrados. Si no había magistrados por efectos de la población que no fuera tan grande, el gobernador o el alcalde eran los encargados de la impartición de justicia a través del sistema de audiencias, ¿no? Y también teníamos ya un apartado para la parte hacendaria, que normalmente también lo hacía el gobernador, pero se asesoraba de su respectivo tesorero, ¿no? Porque recuerden que la hacienda siempre debe de existir para poder cobrar los impuestos. Conforme avanza el tiempo, se integran las normas de protección a las personas, donde garantizamos que nadie puede cometer actos en contra de personas, cosas o bienes que estén al interior de un domicilio legalmente reconocido, y por lo tanto empezamos sin quererlo a establecer, aunque ya existía en otras partes, el concepto de la propiedad privada, ¿no? Y si se dan cuenta, el mexicano es muy respetuoso de los bienes de otras personas. Obviamente los que delinquen no, pero en general son muy respetuosos. Y luego hablaremos de la jurisdicción, donde la jurisdicción, pues se hablaba de los bloques que se establecían para aplicar las leyes y a qué sectores se iban a aplicar las leyes con mayor certidumbre que a otras, ¿no? Y obviamente, pues había a quien se les aplicaba la ley sin ningún problema, y había otras personas que pues la ley no existía. En general, cuando hablamos de la ley de la Nueva España, hablamos de una ley pues bastante cercana a la moderna, hablamos de una ley realmente muy eficiente, y hablamos de una ley que le permitió estabilidad social, con lo que hace que el crecimiento de las ciudades, de las poblaciones se dé, y que hoy pues tengamos pues, ciudades muy grandes, ciudades muy hermosas, y pues prácticamente todo el territorio nacional cubierto, ¿no? Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran decir. Con mucho gusto los escucho. Y si no, le dejaríamos hasta ahí por hoy. Recuerden que al grupo de WhatsApp me tienen que mandar su asistencia, apellido paterno, materno y nombre, ¿no? Por favor, si ya lo mandaron, pues no hay ningún problema. Y pero cada que inicia la clase, cada que están dentro de la plataforma, me mandan su asistencia, por favor. ¿Tenemos alguna duda? Yo creo que no, porque nadie me contesta. Entonces, le dejamos hasta aquí, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Eh, este, Vamos a checar algunas cosas, porque posiblemente la siguiente semana ya tengamos examen. Así que, si es así, pues les mando información.
para que lo tengan en cuenta y no les caiga de sorpresa el examen. Cuídense mucho, hasta luego. Claro, aquí tienes algunas formas